me gusta, comienza la noche con Juan Musa. Saludos amigos, muchas gracias por estar con nosotros, acompañándonos como cada noche o cada mañana, cada tarde o cada madrugada, a cualquier hora, ¿no? Porque estamos primero en este su canal favorito, pero también estamos en Facebook, en X y en YouTube. Y quiero pues darle a todos ustedes realmente la más cordial bienvenida. Quiero, antes de pasar al tema principal, que es un podcast que vamos a colocar posiblemente todos los viernes, muy interesante porque tiene que ver sobre turismo, negocios y leyes también. Pero vamos a hacer esa introducción dentro de un momentito. Yo quisiera tomarme algunos minutos para hacerle un llamado, como aquel programa que pasábamos en radio, que colocábamos en radio hace muchos años, un mensaje a la conciencia del hermano Pablo, ¿no? Yo quisiera, por favor, que las autoridades de Puerto Plata le pongan más atención entre el ayuntamiento, la DGC y todos los organismos a quienes corresponda, ¿no? Pero pienso que entre el ayuntamiento y la DGC podrían deben, no podrían, deben solucionar este inconveniente que existe en la parte alta de la ciudad de Puerto Plata. Bueno, existe en toda la ciudad de Puerto Plata. Esto, Puerto Plata de repente nos, nos cayó así como si fuera una lluvia o un día soleado, ¿no? Todo este movimiento de automóviles gigantesco que prácticamente mucha gente, entre ellos yo, realmente evitamos, a menos que no sea una cosa, algo muy sumamente necesario, viajar a la capital dominicana. Pero es más por el problema del tránsito que hay en la capital. Santiago está así, pero he visto este movimiento entre diferentes, pero Santo Domingo, Santiago y Puerto Plata respectivamente. Supongo que habrá otras zonas del país que también lo están sufriendo. Pero bueno, para eso están las autoridades. Y hay un problema que yo quisiera tratarlo rápidamente. Esta rotonda que está frente al Estadio José Briceño, frente a Jumbo, donde vienen vehículos de oeste a este, subiendo como para el estadio, ¿no? Vienen desde Cabarete, Sosúa, Montellano, Santiago, por la parte este para la ciudad de Puerto Plata. Además de todos los sectores, los barrios que están en toda esa zona. Los vehículos que vienen subiendo desde el Malecón, que vienen hasta el Palacio de Justicia, para cruzar ahí, eso es, uff, la verdad que es increíble lo que está pasando. Y además, el que sube por la avenida Luis Ginebra. Entonces, hay un punto corto entre la Luis Ginebra y usted cuando va a doblar como el que va para el supermercado o va para otro lugar, para el este, cualquier parte del este. Es muy corto el pedazo donde está la rotonda y todos los automóviles se quieren pasar todo el mundo porque no hay tampoco ninguna, ningún orden. No hay semáforos,
No hay policías suficientes. A veces, a veces, usted ve un policía parado al lado de un poste de luz. Francamente, yo sé que en el ayuntamiento han hecho reuniones con los señores regidores también, tratando de ver cómo por ejemplo, la avenida Manolo Tavares Justo, se le buscó que creo que en dos o en tres ocasiones distintas que nadie se pueda parquear durante 2 horas, lo que le llaman rush hour, el- las horas más agitadas, ¿no? Eh, no sé, no recuerdo cuál otra más. Por la que está por aquí, por el Puente Seco, también se le ha buscado que nadie se pueda. Bueno, yo no sé qué inconvenientes ha traído en esa zona, pero especialmente en esta, realmente las cosas pintan de otro color. Por favor, a los señores regidores y al señor alcalde de Puerto Plata, resuelvan eso, incluso cuando usted sale o usted viene de la Manolo Tavares Justo que tiene que girar hacia atrás de nuevo. Usted tiene que, usted está parado frente al estadio, ¿eh? Estoy hablando, como si fuera frente así, el carro frente. Pero en esa avenida que va para la Luis Ginebra, ahí usted tiene que esperarse 10, 15 minutos. Cuidado, si no más en ocasiones, por la cantidad enorme de vehículos. No hay semáforos tampoco ahí que me dé paso a mí, por lo menos un minuto, a los que estamos ahí, y también le den pasos a ellos, a todo el que viene. Todo el mundo tiene el mismo derecho. Y yo me pregunto realmente, y esto no lo digo con ganas de que se sienta nadie aludido, ¿no? Pero ¿qué han hecho en el ayuntamiento con eso? No sé, ya no sé cómo pedirlo. Realmente lo he expresado en varias ocasiones. Ese asunto de la rotonda frente al estadio, a Palacio Justicia, Jumbo y de ese centro comercial que está ahí al lado de Jumbo, ya realmente es urgente y necesario que se le ponga la atención debida. Y este comentario lo vamos a hacer semana por semana o día por día, porque nuestro programa es de lunes a viernes. No sabemos ya a quién hacerle llamado. Yo no creo que haya que hacerle un escrito al señor presidente para que venga él a resolver esto. Supongo que no, ¿eh? Bueno, quiero rápidamente nuestro querido, uno de los sobrinos nuestros, ¿no? Michelle es sobrino, Juan Yamil, el licenciado Juan Yamil Musaba Abreu, de, de MG Abogados. Bueno, quiero que sepan que ha comenzado un podcast muy interesante porque se llama Todo sobre la Mesa. Un podcast sobre turismo, sobre negocios y leyes. Realmente son temas muy interesantes y yo sé que a todos ustedes le va a sentar adecuadamente porque tiene que ver con todo lo que uno quiere saber sobre leyes, negocios, turismo. Qué bueno, les damos la bienvenida formal a Juan Yamil. Vamos a colocar esto una vez por semana en este programa. Especialmente vamos a tratar de que sea los viernes, como en esta ocasión. Así que les damos la formal bienvenida a Todo sobre la Mesa. A nuestro programa Comienza la Noche por este canal y también por todos los canales que transmitimos en las redes sociales. Vamos a ponerlo a consideración de todos ustedes.
Bienvenidos a La Mesa Legal, tu podcast sobre turismo, negocios y leyes. Todo sobre la mesa, producido por MGE Abogados, construyendo confianza legal. Bienvenidos a la Mesa Legal, tu podcast sobre turismo, negocios y leyes, todo sobre la mesa. Señores, muchísimas gracias. En esta ocasión, para mí es un grandioso honor tener aquí a un amigo y a una persona sobre la cual tengo muchísima admiración y muchísimo respeto. Se trata del arquitecto Víctor Franco. Víctor ha sido, quizás en los últimos 13, 15 años, un gran desarrollador del sector construcción en la zona norte de la República Dominicana, con mucho énfasis en Puerto Plata. Gracias por estar aquí y qué bueno tenerte, Víctor. Gracias a ustedes por invitarnos. De verdad que, como te decía, ya uno tiene que empezar a verse como los otros no ven, porque yo no me veo ni remoto a esas palabras de introducción. No, te lo digo de todo corazón y por eso te reitero el agradecimiento por estar aquí. Gracias. Víctor, una conversación contigo en este espacio. Nosotros lo que perseguimos es poder tener siempre un intercambio de ideas y sobre todo compartirlas con personas más allá de nuestro círculo. Creemos, como en el caso tuyo, hay tantas cosas buenas y toda una trayectoria y tantos planes que para nosotros se hace de sumo interés poder conversar sobre ello, pero todo inicia por lo más personal. Y siendo tú arquitecto, se impone yo preguntarte, ¿de dónde sale que Víctor Franco sea arquitecto y no pelotero, por si acaso? Bueno, la arquitectura siempre estuvo presente en mi casa porque mi papá es arquitecto. Entonces, desde pequeño uno siempre estuvo con una mesa de dibujo, uno estuvo visitando las oficinas de él. O sea, que la arquitectura siempre estuvo presente, pero yo no iba a estudiar arquitectura. Ya yo había cogido varios cursos en Chabón y ya yo estaba inscrito en Chabón para estudiar diseño gráfico. Entonces, luego de que yo termino bachillerato, me voy de intercambio un año para Alemania y Europa. Okay. Y allá en Alemania y Europa, viendo las ciudades y pensándolo un poco más, entonces decidí seguir los caminos de mi padre, el arquitecto Darío Franco, y llamé de Alemania y dije, escríbanme en la Pucamaima, por favor, que voy a estudiar arquitectura. Es decir, que tú fuiste con una idea y regresaste con otra. Así mismo fue. Pero me imagino que entonces en tu familia fue una buena noticia. Sí fue una buena noticia, pero mi padre nunca me quiso llevar a esa decisión. En ningún momento me habló de que estudiara ingeniería, de que estudiara arquitectura, simplemente apoyándome en cualquier decisión que uno fuera a tomar. Y para él sí fue una sorpresa cuando yo dije, yo quiero estudiar arquitectura. Y te dijo, pero de verdad, ¿tú estás seguro? Sí. La decisión fue tuya. Sí. Mira, no te quiero influir. Sí, totalmente. Y yo imaginándome cosas, tú estando en esta etapa de tu vida que tú narras, en Europa, específicamente en Alemania, digamos que allí se empezó a alimentar el ánimo de tú ser arquitecto. Pero ¿qué cosas allí tuviste que tú dijiste, me voy por la arquitectura y definitivamente esto que estoy viendo o viviendo es lo que me ha llevado a tomar esta decisión? Bueno, mi familia, del lado de mi madre, hay artistas, pintores, fotógrafos, y por eso yo me estaba inclinando por esa área de diseño gráfico. En Alemania, aquí en República Dominicana, por ejemplo, cuando uno veía las ciudades, uno ve como básicamente el mismo tipo de arquitectura, o es difícil como encontrar un contraste. En Alemania, en esos cascos viejos, cuando uno iba caminando, uno veía tomando construcciones, imagínate, súper viejas, y de repente al lado hay una construcción súper moderna, con un diseño súper moderno. Entonces la arquitectura es como más fácil de distinguir, porque tú tienes un contraste uno al lado del otro tan fuerte que te llama la atención lo viejo y lo nuevo. Entonces ahí fue que yo empecé a ver la parte del diseño y de la arquitectura diferente y me empezó a llamar la atención. Ok, es decir que allí tú tuviste una sinergia entre lo viejo y lo nuevo, y eso fue lo que... Sí, se empezó como a notar más. Es decir, a veces aquí en República Dominicana los diseños pueden ser, o por lo menos te estoy hablando 25 años atrás, muy estándar.
¿verdad? Entonces, cuando tú tienes algo que no tiene mucha diferencia, no existe el contraste y a veces pasa desapercibido. Okay. Pero ese contraste ya de una arquitectura vieja, una arquitectura nueva, fue como lo que impactó a ver la arquitectura ya como una expresión. Con nuevos ojos. Con nuevos ojos y como una expresión artística, tanto que uno estaba enfocándose en el diseño gráfico y uno empezó a ver esos diseños allá como esa expresión artística y ver ese contraste y darse cuenta del alcance que puede tener la arquitectura. Uh-huh. En los primeros años en que tú ya te conviertes en arquitecto y entonces empiezas a desarrollar tu vida profesional y empresarial, ¿cuáles fueron los primeros desafíos que se presentaron en tu vida en aquel entonces? Adaptarse a la realidad o al entorno en el que uno está. Uh-huh. ¿Cómo qué? Por ejemplo, así como yo te decía que veía la arquitectura como de una manera más artística, cuando yo decido estudiar arquitectura, yo entiendo que mi vida va a ser una oficina, diseñando, sketchando, trabajando planos y realizando diseños para que se construyan. Con un enfoque un poco más artístico, menos ingenieril, vamos a decir, llamarlo. Entonces, luego de graduado, empezamos en la compañía, yo entro en la compañía de mi padre, a construir. Ya él tenía experiencia previa en construcción y diseño. Okay. Entonces, empiezo a involucrarme en la construcción y empiezo, hay más oportunidad de crecer financieramente en la construcción que en el diseño. Entonces, vamos al diseño, vamos a seguirlo manejando, pero vamos a enfocarnos más en la construcción porque se generan más posibilidades. Okay. Y luego de la construcción, hacer el cambio al desarrollo, viendo que hay más oportunidad en el desarrollo que construir a terceros o diseñar. Entonces uno fue adaptándose, lógicamente, y siempre fuimos despertando pasiones en la construcción y en el desarrollo. Okay. Y fue de lo que uno primero pensó que iba a ser la arquitectura y adaptarse a lo que uno fue descubriendo que pudiera ser ese trayecto para uno. Esos cambios, esas mutaciones que tú me vas narrando, ¿en algún momento tú sentiste que tú mismo le estabas poniendo resistencia a todo ello? ¿O se te hizo fácil cambiar de un escenario a otro? Se hizo bastante fácil. Se hizo bastante fácil. Sí, nosotros somos, mi padre y yo somos bastante racional y cuando analizábamos las cosas, veíamos las oportunidades de cada una y fuimos como llegando a ese momento. Okay. O sea, por ejemplo, cuando tú le construyes a un tercero, si tú estás haciendo tu casa, fácilmente vamos a llegar a Santo Domingo buscando cerámica, buscando terminaciones. Con todo el ánimo del mundo. ¿Verdad? Tú ves. Nosotros ya prácticamente cuando estamos desarrollando un proyecto, vamos a Santiago o vamos aquí en Puerto Plata y en una mañana elegimos toda la cerámica de un proyecto de 100 apartamentos. O sea que el tiempo se hace muchísimo más eficiente cuando tú estás tomando decisiones para ti, no para otro. Entonces, por eso ya construimos básicamente solamente los proyectos de nosotros, no le construimos a terceros. Ya está tan enfocado estrictamente a los proyectos de nosotros. Puede darse el caso de que hagamos una construcción y la hemos hecho a terceros, pero todo el mundo tiene que estar en sintonía de que esa construcción va a ser rápida, eficiente y que todas las decisiones por parte de ambos se fluyan de la manera más rápida posible. Muy bien. Con ese preámbulo, ya vamos a aterrizar un poquito. Ya tú mencionaste una palabra clave en lo que vamos a continuar conversando. Puerto Plata. ¿Cómo ve el arquitecto Víctor Franco la situación actual de la construcción en Puerto Plata? Porque han sucedido muchas cosas. En los últimos años hay una ciudad diferente, hay una provincia diferente. Pero yo quiero saber tu visión de lo que ha sucedido. Bueno, yo llegué a Puerto Plata en el 2008 y antes de hablarte del desarrollo que ha tenido la ciudad, cuando yo estaba buscando apartamentos donde vivir en el 2008 aquí, fue que yo dije, aquí hay un nicho, aquí hay una oportunidad. Lógicamente en el momento no se tenían las posibilidades de iniciar un desarrollo.
Pero junto con mi padre lo hablamos y decimos que vamos a ver cuándo podemos lograr ese paso de iniciar a desarrollar aquí en Puerto Plata. Pero respondiendo a tu pregunta, definitivamente que 2008, 2025, estamos hablando de 17 años. Correcto. El cambio que ha tenido Puerto Plata en 17 años, la gente lo puede ver que no ha sido mucho, porque son 17 años. Pero yo no lo veo de esa manera. Yo lo veo del 2008 al 2020, los cambios fueron muy pocos. Fue lentamente desarrollándose, de manera paulatina, positiva, pero muy al paso. Pero ahora estamos hablando que del 2021 al 2025, en mi opinión, ha superado del 2008 al 2020. Ok. Y a mi entender, del 2025 al 2028, entonces también va a superar de una manera exponencial. Lo que ya ha sucedido en los últimos 5 años. Exactamente. O sea que yo entiendo que Puerto Plata ahora mismo, por lo menos el tiempo que yo tengo en ella, está en su mejor momento. Mira, Víctor, pero eso es muy interesante lo que tú mencionas. O sea, una necesidad que tú tenías de encontrar dónde vivir se convirtió entonces en toda una estructura posterior para tú entonces desarrollarte en el sector. Exactamente. Me imagino lo dificultoso que fue en el momento de tú decir algo tan básico como, bueno, pero debería ser fácil. Porque uno no estaba buscando nada de lujo, o sea, una recién graduado, o sea, algo funcional con cierta calidad y había quizá muy poco, pero uno decía, no, aquí hay un nicho, hay una oportunidad. Entonces uno, sin que nadie lo conociera aquí, uno sin tener ningún tipo de obra o de diseño, ¿verdad? Ni nadie me conocía en Puerto Plata, y en nuestra compañía tampoco. Nosotros decidimos, aquí nosotros vamos a tener que invertir de 7 a 9 años para poder generar una reputación importante, para luego entonces iniciar desarrollo de cierta magnitud. Qué bueno. Y eso fue una decisión empresarial que se tomó de los primeros 7, 8, 9 años. Vamos a vivir, vamos a hacer proyectos, pero va a ser enfocado a generar esa confianza para poder tener un nombre más adelante. Ustedes establecieron como una estrategia de crecimiento que el tiempo que le iba a tomar a ustedes generar esa confianza iba a tomar ese tiempo, una franja de entre 7 y 9 años. Y tomó más. Pero si no lo hubiéramos tenido, nunca lo hubiéramos logrado. Claro. Entonces uno se propone una meta y va trabajando en base a eso. Así que desde el día cero ustedes partieron de una... En el primer proyecto prácticamente se ganó muy poco, porque uno tiene que darse a conocer. En el segundo se ganó muy poco. Se iba paulatinamente, como tú dices, se fue creciendo, se fue conociendo la marca. O sea que fue interesante. Qué bien. Y tú mencionándonos todo lo que ha sucedido en los últimos años, hay algo paralelo que es imposible no tocarlo, porque influye de manera directa, y es el tema del turismo. ¿Cómo tú enlazas todo lo que ha sucedido turísticamente en la zona norte con este auge que ha tenido el sector construcción aquí en Puerto Plata? ¿Qué ideas te nacen a ti compartir? Yo entiendo que Puerto Plata es única en República Dominicana. Y parte de eso se lo debemos al turismo. Y entiendo que el turismo que tenemos aquí, en este caso con los cruceros, y de la forma que se desarrolla en la ciudad, nos aporta lo más importante que puede tener una ciudad. Y para mí, como local y como usuario de la ciudad, no necesariamente, y como empresario de la ciudad, es lo que económicamente puedan esos turistas gastar en la ciudad. Sí, eso es muy importante. Y quizás más importante de lo que te voy a decir. Y que es una franja del turismo. Exactamente. No es el todo, ¿eh? Para mí, lo más importante es la seguridad que indirectamente nosotros nos beneficiamos. Debido a que todos esos turistas que llegan a la ciudad, el Estado necesita ofrecer una seguridad para que a ninguno de ellos le pase nada. Y nosotros indirectamente, aunque no esté enfocado para nosotros indirectamente aquí en Puerto Plata nos beneficiamos de esa decisión y de ese turismo. Que ese turismo exige una seguridad a los visitantes y nosotros la disfrutamos. Eso hace que la calidad de vida de Puerto Plata sea muy diferente a cualquier otra ciudad
de República Dominicana. Sí, el turismo es una cadena de valores y tanto tiene tu razón en lo que describes, que es una bondad que Puerto Plata conserva y ojalá siempre sea así. Uno de los índices más bajos de criminalidad a nivel nacional. Y esa seguridad que se le brinda al turista, a veces solamente pensamos que es por un tema meramente estético, de al turista hay que cuidarlo porque tenemos muchos cruceristas y hay que seguir teniendo las oportunidades de que lleguen más cruceros. Es que eso lleva a que otros sectores de la sociedad se beneficien o se afecten y muchas veces nosotros no estamos conscientes de eso. Para mí eso es lo muy importante. O sea, tú poder caminar en el malecón, ¿verdad? Con cierta seguridad y cierta tranquilidad. Que tu esposa te llame y te diga, estoy aquí en el parque con los niños, vamos con un heladito. Claro. O vamos a ir a un restaurante, o estamos caminando por la ciudad. Cuando nosotros tenemos visitas de Santiago o familiares de fuera que vienen, nos vamos a caminar por la ciudad. Y eso... para mí es uno de los mejores atractivos que tiene la ciudad. Qué bueno, qué bueno. Que tiene Puerto Plata. Víctor, ¿cómo, tomando en cuenta los inicios de la empresa tuya, de la empresa familiar, y desde aquel entonces hasta la fecha, digamos que tú has tenido un sinnúmero de experiencias con compradores, con inversionistas, digamos porque es tu día a día. Correcto, sí. ¿Cómo ha ido cambiando esa preferencia, por decirlo así, tú me corregirás, de los compradores y de los inversionistas respecto al sector construcción, al sector inmobiliario en sentido general, sobre todo aquí en la zona en la que tú te desarrollas? ¿Te está sucediendo lo mismo de lo que sucedía en 2008 o 2025? No, definitivamente no. Es un mercado totalmente diferente. En el 2008, nosotros llegamos en el 2008, pero iniciamos en el 2011 a desarrollar. Ese primer cliente o inversionista era local. Era local. Que buscaba dónde vivir. Ok. Local que quería, o quería una casa, sí, o un apartamento sencillo. Quería invertir o buscaba algo para mudarse. Okay. Y esos fueron, yo te puedo decir, los primeros 3 proyectos de nosotros ese fue el público. Ok. Luego en el 2008, vamos a decir, en esa época más o menos, tú sabes que se inició esa transición de Playa Dorada, de los hoteles cerrar e iniciar ese cambio lento de hotelería a condominio, de venta. Entonces eso despertó en el santiaguero. Que hubo mucha resistencia para eso. Muchísima. Y fue un reto que se está logrando y que todavía hay proyectos que se están desarrollando dentro de Playa Dorada, que son de condominio. Y yo entiendo que eso ayudó mucho a la ciudad. Primero a que Santiago, que es la ciudad más grande que tenemos cerca, ya las personas pudieran ver a Puerto Plata como un destino para tener su apartamento de playa. Entiendo que eso fue muy interesante. Porque ese fue el catalizador. Sí, porque antes solamente se hablaba de Sosúa y Cabarete. Y hoteles sí, Puerto Plata, pero apartamentos de condominio no habían. Entonces, los primeros 3 proyectos fueron locales. Ya luego, el cuarto proyecto, ya se empezó a ver una mezcla de personas que viven fuera, que son de aquí de Puerto Plata, que quieren tener como dominicanos en el extranjero. Exactamente. Personas también que quieren seguir invirtiendo, que se desarrolló una relación muy interesante. Y así fue evolucionando. Y ahora yo te puedo decir que es más inversionista que inversión que para vivir. Mira qué bien. Ha habido un cambio. Y anteriormente, a nivel arquitectónico, uno buscaba posiblemente apartamentos más grandes con menos amenidades. Ya ahora hay un cambio de apartamentos más compactos con más amenidades. Eso es lo que el mercado ahora mismo te está dictando. Exactamente. Según nuestra experiencia. El mercado de apartamentos más compactos con más amenidades. Seguridad, piscina, gimnasio, área social, área de juego de niños, ¿verdad? Entonces, el inversionista, el comprador, prefiere tener todo lo otro y el apartamento un poco más reducido y para que el precio no sea muy elevado. Entonces, esa es la tendencia ahora mismo, por lo menos con la experiencia que nosotros tenemos y los clientes que nosotros manejamos. Una de las herramientas, y necesariamente
tengo que ponerlo sobre la mesa, es el tema de cómo ha servido bastante, desde el punto de vista positivo, la existencia de los fideicomisos aquí en la República Dominicana. Desde el punto de vista empresarial y sobre todo también desde el punto de vista legal, porque es una herramienta súper útil. Pudiéramos nosotros abundar muchísimo sobre sus características legales, pero no es el interés, sino que tú me digas a mí cómo se idean ustedes empezar a trabajar con fideicomisos, no solamente para un tema de beneficio propio de la empresa, sino para el beneficio de todos los consumidores de ustedes, que son los clientes compradores. Todo empieza... Y discúlpame que te interrumpa. ¿Tú sabes por qué te hago la pregunta? Yo siento que aún hay un muy bajo conocimiento de qué es un fideicomiso. Sí. O sea, explíqueme qué es un fideicomiso. O sea, en el sentido general en la ciudadanía sucede eso. Pero es una pregunta que te la tengo que hacer. Mucha gente no lo entiende, no conocen la herramienta. Y yo entiendo que ahora mismo a cualquier arquitecto, ingeniero que ya esté en su profesión o que esté cursando la carrera, yo diría que lo primero que tiene que hacer es coger un certificado, un diplomado sobre fideicomiso y contabilidad. Sí o sí. Uno sale de la universidad pensando una cosa y se encuentra con esto, con la realidad, y va aprendiendo en base a errores. Prueba, error, que cuesta. Prueba, error. Entonces, yo diría que el fideicomiso es una herramienta tan bondadosa que el límite te abre una cantidad de posibilidades increíbles que uno ni siquiera se imaginaba. Entonces, una de las razones por las cuales nosotros quisimos empezar a incursionar con los fideicomisos fue porque de manejar proyectos de 30 apartamentos, iniciamos 2 proyectos que juntos eran 100 y pico de apartamentos. Entonces, un proyecto de 30 apartamentos, la mitad nos conocían, eran inversionistas que no habían comprado anteriormente, uno no necesitaba darle esa tranquilidad al comprador. Ya la confianza se había generado. Claro. Pero ya con un proyecto de esta magnitud, de 100 y pico de apartamentos, uno quería transmitir más esa confianza a estos posibles clientes nuevos que llegaran, que no iban a estar expuestos a un riesgo mayor, sino que el fideicomiso nos iba a proveer a ambos, a todos, la fiduciaria es el árbitro, el fideicomiso es el árbitro, nos iba a proveer a todos de una seguridad importante y de ciertos parámetros legales en la cual estamos muy, no te voy a decir seguro, pero el riesgo se reduce a un 99.9%. No, claro, como todo negocio, como toda idea de negocio, como todo comercio, siempre va a existir un tema de riesgo. Pero yo entiendo que la estructura que está armada de los fideicomisos, generalmente con el sector construcción, yo me atrevería a decir lo mismo que tú. O sea, el riesgo, digamos que es cero, pero digamos cero. Que se queda en 99.9. Cero. Porque para desarrollar un proyecto con fideicomiso, es como que el proyecto es una receta de comida. Y tiene 5 ingredientes. Hasta que todos esos ingredientes tú no los tengas en la mesa, no hay forma. No es hacer la receta. No es que tú tienes 4 ingredientes y, mira, Víctor viene del colmado que va a traer el quinto. No, Víctor no ha llegado. No se empieza a ejecutar esa receta. Claro. Víctor llegó. Ok, perfecto. Entonces eso hace que no haya esa inseguridad, ¿verdad? De que no se inicien proyectos y se paren porque se utilizaron fondos que no se debían, o se empezó el proyecto y no estaba delindado el terreno, o se inició el proyecto y faltaba un permiso. Totalmente. O sea que yo diría que yo lo defino como un campo de fuerza. Qué bueno. Es muy interesante. No, es que al final quienes se benefician en toda esta cadena es el comprador. O sea, yo soy una persona que vengo de Chicago
que desconozco, cómo operan las cosas quizás legales en la República Dominicana o quién es determinado constructor o desarrollador, yo tener la garantía no solamente de una empresa, sino de un tercero que me acompañe. Un árbitro que no tiene nada que ver con ninguno de los dos. Mira qué interesante. Es muy, muy interesante. O sea, yo de verdad que le exhorto a todos los profesionales de arquitectura y de ingeniería empaparse de esa herramienta, porque abre las puertas muchísimo para el desarrollo. Una persona, una empresa que esté ahora mismo con planes sobre la mesa de invertir en el sector construcción, en el sector inmobiliario, en la República Dominicana, pero sobre todo en la zona norte de Puerto Plata, ¿qué el arquitecto Víctor Franco le recomendaría? Ok, vamos a decir, aquí tenemos dos inversionistas diferentes. Un inversionista que está interesado en desarrollar un proyecto, por ejemplo, y tenemos un inversionista que está interesado en invertir en un proyecto. Como sería el cliente de uno. Si alguien está interesado en invertir en un proyecto inmobiliario, yo diría que haga su diligencia bien, con qué tipo de constructora, qué tipo de desarrollador. Para mí es muy importante, o tiene mucho peso, que el proyecto esté con un fideicomiso, porque eso le da al comprador cierta garantía, y que aproveche el momento. Porque la evolución que se ve en la ciudad, al ser una ciudad longitudinal, en el norte tenemos el Océano Atlántico y al sur tenemos la Loma Isabel de Torres. Entonces, a mi entender, lo que es una Puerto Plata ahora mismo, en un futuro van a ser 2 Puerto Platas. Entonces, los terrenos del casco, de la rotonda hacia la ciudad. No son decimos la rotonda, nos referimos a la rotonda de Yumbe hacia abajo. Exactamente. No son infinitos, son finitos. O sea que va a llegar un momento que esos desarrollos de ahí, poder lograr tener, como yo le digo, una propiedad inmobiliaria en el downtown, va a ser difícil y costoso. Porque ya sabemos que la nueva Puerto Plata va a ser de la rotonda a Gran Parada. Hacia arriba. Que van a haber escuelas, centros de salud, plaza, supermercado, todo. Otra Puerto Plata. Y tú mencionando eso, Víctor, me viene tanto a la cabeza que es un tema tan repetido. ¿Qué es lo que pasa con el crecimiento vertical de Puerto Plata? O sea, hay una imposibilidad técnica, ¿cuáles serían los temas que no han permitido que Puerto Plata ciudad crezca de manera vertical? ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido? Mira, entiendo que no hay nada técnico que no permita el desarrollo de más niveles. No hay nada con la calidad de la tierra, por decirlo de esa manera. No entiendo que no. Santiago tiene la falla y Santiago ya estamos por... Correcto. Entiendo que más de 20 pisos permitidos. Sí. Entiendo más, por lo menos como yo lo veo, como desarrollador, para mí es una cuestión financiera. Construir en altura es más caro que construir más 4 niveles, por ejemplo. Entonces, aquí hay regulaciones por turismo. Correcto. De densidad permitida. Claro, por diferentes zonas. Y altura también. Por ejemplo, nosotros sabemos que en La Manolo creo que se pueden 6, en Luis Ginebra creo que se pueden 5, 6, y el Malecón 7. 7, correcto. Y de la Rotonda a Playa Dorada creo que se pueden 7 también. No Playa Dorada también. Exactamente. Sí. Pero para mí como desarrollador, yo primero diseño en Excel y después diseño en AutoCAD. Entonces, si la densidad permitida en un terreno ya está definida, si yo hago 7 niveles, alcanzo el 100% de esa densidad, pero si yo hago menos, alcanzo un 90-95%. Para mí, en mi opinión, no es tan llamativo ese crecimiento vertical, porque es más costoso y voy a tener que vender más caro. Yo entiendo que en algún momento esa realidad se va a romper. Yo entiendo que un tema de tiempo, quizás 10, 15 años, porque como tú describes, tenemos un crecimiento, digamos, hacia la parte este de Puerto Plata, pero se vislumbra tantas cosas buenas que, bueno, esperemos. Y yo he escuchado que la disposición está. Sí, o sea, que parece que es simplemente esperar que
que varias cosas coincidan para eso. Eso va a ser un reto urbano también para Puerto Plata. Claro. Porque Puerto Plata entonces tiene un tema que ya se está sintiendo, y es el tema del tráfico. Ya no estamos sintiendo ciudad. Claro. No es que vayamos nosotros a conversar aquí sobre temas de urbanismo, de temas de tráfico, porque no nos atañe. Pero sí recuerdo una frase alguna vez yo leí que tú medías a una sociedad o a una ciudad por 3 características. Una era cómo trataban a los perros. Otra, por la estética dental de sus habitantes. Y la tercera era por la cantidad de graffiti que tú veías en una ciudad. Si tú tenías esas 3 cosas, digamos, tú decías, bueno, yo estoy en una gran ciudad. Yo me di cuenta que Puerto Plata cambió, haciendo el símil a lo que estamos con nosotros conversando, cuando del centro de la ciudad a Playa Dorada me tomó 27 minutos un día cualquiera. Sí. Y yo dije, esto es imposible. Sí. Ya medimos. Es exactamente increíble lo que tú dices. Ya con eso medimos el desarrollo que está teniendo la ciudad. Pero yo si coincidí con lo que tú me estás diciendo, mira, la pegué. Sí. Pero me tomó 27 minutos y yo dije, pero que hay una realidad. Por eso es que yo entiendo que, como en Santo Domingo, vamos a tener, en este caso yo veo 2 centros, ¿verdad? Donde todo lo que ofrece la ciudad, cada centro lo va a tener, o cada área lo va a tener. Su gimnasio, su colegio, su escuela, su centro de salud, todo, su centro comercial, todo eso, porque Puerto Plata tiene la peculiaridad que no es, como es lineal, solamente tiene un punto de acceso, que es la carretera, ¿verdad? Es un solo acceso, va a ser un embudo. Entonces eso va a forzar a que las otras áreas se desarrollen mucho más rápido de lo que uno se imagina. Mira qué bien. Víctor, conversando todo esto parece sumamente interesante, sobre todo para personas que no están en el día a día del sector de la construcción y del sector inmobiliario. Pero sí tengo el ánimo también de ver algunas cosas personales de Víctor Franco, la persona. Y ahí yo te pregunto, ¿qué punto de inflexión en tu vida marcó la parte profesional y la parte empresarial de lo que es hoy Víctor Franco, el empresario? Yo diría que, como te digo, aunque ya en la compañía de mi padre, cuando yo entré, ya le había tenido experiencia en desarrollo, pero hubo un momento que como constructor estamos haciendo énfasis en crecer a nivel de construcción y de ser un constructor. Y el analizar eso con él y decir, no vamos a seguir creciendo como constructora y vamos a recoger un poco y vamos a enfocarnos a desarrollar. Ahí esa fue la decisión. Esa fue la decisión que cambió todo. Entender que íbamos a iniciar este nuevo proyecto, que iba a tomar años, ese fue el punto, yo entiendo, más importante. ¿Qué es lo que más tú disfrutas de tu trabajo? La relación con los clientes. Sí. Tenemos muchos clientes que llegan como clientes y terminan como amigos. Sí. Que hemos visitado en Estados Unidos, que cuando vienen vamos y nos tomamos un café. Tú sabes que eso se ve muy poco. Sí. Por no decirte que no se ve. Entonces, eso es una de las cosas que yo más disfruto, y ver el cliente que cuando nosotros le hacemos la entrega de su unidad, está conforme, está satisfecho, y que el hecho de haber comprado o de haber invertido en planos, al momento que se le entrega, cuando hacen la tasación, dicen, oh. Okay. Entonces, por eso tenemos muchos clientes repetitivos. Qué bueno. Muchos clientes repetitivos. No, porque uno desarrolla esa relación y uno está presente siempre desde el momento del interés de comprar en ellos, durante el proceso de construcción y el momento de la entrega. Claro. O sea, uno lo acompaña y uno está con ellos. O sea, que esa relación es lo que más me gusta. Uno hace, tú sabes, tu networking. Claro. No, en el momento, me imagino, en el momento en que tú entregas un inmueble y ya pasaste por todo ese proceso, desde la etapa previa hasta la etapa final, tú llevarle esa alegría a una persona que confió en ti. Y una persona que tenía tantas inseguridades de si lo hacía o no lo hacía.
Porque así como llega gente, ¿Y te lo han llegado a transmitir en algún momento? Sí, claro. No. He tenido que convencer a muchas personas de que lo hagan, sí, ¿verdad? Sí. Okay. O sea, hay una reacción negativa, yo diría que actualmente en el mercado, de situaciones que se han visto por toda República Dominicana, claro, que el cliente no se siente con esa seguridad de hacerlo. Entonces, es más temeroso hoy día. Correcto. Entonces, y con razón. Totalmente de acuerdo. Entonces uno simplemente trata de explicarle los procesos y entender cuáles son esos riesgos que pueden haber en el momento de invertir en una propiedad. Qué bueno. Eso es para mí lo más interesante y lo más insatisfactorio. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué hace Víctor Franco en su tiempo libre? No estamos hablando de Víctor Franco, el profesional, estamos hablando de la persona en este momento. ¿Diría mi familia tiempo o qué? No, mira, ahora mismo hemos sentido la necesidad de concentrarnos mucho en la compañía. Sí. Actualmente cualquier tiempo libre que tenemos aprovechamos y nos vamos y nos damos un viajecito, la familia, claro. Yo y mi esposa, y logramos escaparnos un poco. Pero en el tiempo libre ahora mismo básicamente estamos en gimnasio. Ya habíamos hecho, antes hacíamos kite, montábamos buggy, teníamos mountain bike, hacíamos crossfit juntos. Pero ahora mismo estamos, yo entiendo ya eso, que hay que buscarle la vuelta, ¿verdad? Sí. Porque uno no puede dejar de dedicarse su tiempecito. Pero el crecimiento que hemos tenido y los potenciales de desarrollo han exigido un esfuerzo en estos últimos 2 años, año y medio que estamos qué bueno, realizando. Qué bueno. Y te doy las gracias por compartirlo con todas las personas que nos están viendo y escuchando. No, estamos a la orden. Y te tengo una última pregunta, que esto es una pregunta abierta, es decir, que tienes plena libertad de tú elegir qué respondernos. ¿Qué tú compartirías con las personas que nos están viendo y que nos están escuchando de alguna experiencia tuya de vida, no necesariamente empresarial? ¿Qué tú pudieras compartir con alguien que te está escuchando, que te está viendo por primera vez, de cualquier aspecto que te interese? ¿Algún consejo, alguna idea? Yo te lo voy a decir, y me lo voy a decir a mí mismo también, porque a veces se me olvida. Te lo voy a hacer como una anécdota primero. Nosotros, justamente terminando un proyecto, cuando estábamos dentro de Vallardo, teníamos una negociación cerrada ya, de donde íbamos a hacer otro proyecto en Vallardo. Okay. Y por circunstancias, luego de que estábamos a nivel de firmar ya las condiciones aceptadas, se cayó. Y cuando yo salí de esa reunión y dije, ¿y ahora? Teníamos un proyecto y ahora no tenemos nada. ¿Y ahora qué va a pasar? Y gracias a que ese proyecto no se dio, salimos de Vallardo e hicimos un salto de un proyecto de 11 apartamentos a otro proyecto de 33 apartamentos. Entonces yo lo digo, pero yo me lo digo a mí mismo también, porque uno en el día a día, en el mundo empresarial y en el mundo del desarrollo, uno se encuentra con muchos obstáculos y se preocupa a veces por cosas que no llegan a pasar. Pero mira cómo esa situación que en el momento, en esa semana, esas 2 semanas, ese mes, lo veíamos como algo muy negativo, a mi entender, fue lo que logró que nosotros saliéramos de Vallardo a un proyecto de 30 y pico de apartamentos, preocupados si el mercado lo aguantaría. Y lo aguantó. Y después de ahí otro de 30, y después otro de 30, y ya vamos por 100. Wow. O sea que lo que en ese momento era una cosa que uno entendía que era lo peor que le pudiera estar pasando, no lo peor, pero que era algo... Una situación incómoda. Una situación incómoda. Claro. Fue lo que hizo que nosotros saliéramos y resultó ser una de las mejores cosas que le pudiera pasar a la compañía. Wow. Entonces yo me lo digo a mí mismo porque a mí se me olvida también a veces, ¿verdad? Hay que a veces en el día a día exactamente. Entonces, como diría mi esposa, confía. Qué bueno. O sea que a veces las situaciones que se nos presentan son las que necesitamos para seguir desarrollando y creciendo. Qué bueno. Te agradezco el deseo de compartirlo.
A ustedes. Y te reitero las gracias por estar aquí. No, un fuerte abrazo, gracias por de verdad que sí. De comer patimongo a podcast. O sea Muy que... bien. Un placer, Víctor. Chévere. Un placer. Aquí finaliza La Mesa Legal, tu podcast sobre turismo, negocios y leyes. Todo sobre la mesa, producido por MG Abogados. Bienvenidos a La Mesa Legal, tu podcast sobre turismo, negocios y leyes, todo sobre la mesa. En Centro Médico Bornigar contamos con un moderno equipo de resonancia magnética de 1,5 Tesla para un diagnóstico más seguro. La resonancia magnética tiene diversas indicaciones, pues es capaz de estudiar el cuerpo completo, desde la cabeza hasta los pies. Una indicación muy frecuente son las neuroimágenes, donde podemos ver imágenes degenerativas cerebrales. También existen las imágenes cardíacas, las imágenes abdominales, de cadera, de rodilla, de pie. Este estudio es muy específico y es capaz de ver imágenes que son ocultas a la tomografía de cráneo. Ellas son mucho más sensibles y mucho más específicas. Visualizar estas imágenes aquí. Ante un infarto agudo del miocardio, si quisiéramos ver un infarto antiguo, pudiéramos verlo a través de la resonancia magnética cardíaca. En el caso de obstrucciones de las vías biliares, pudiéramos ver a través de una colangioresonancia cuál podría ser la causa. Todas estas imágenes son útiles para dar un diagnóstico correcto y adecuado. Agua Jericó ratifica su compromiso de calidad y servicio con el pueblo puertoplateño. Con más de 25 años en el mercado, Agua Jericó es la planta distribuidora y procesadora de agua embotellada más moderna de toda la zona norte, equipada con las más avanzadas maquinarias de lavado, llenado, empacado y purificación de agua del mercado. Agua Jericó garantiza la salud de todos a través de las últimas tendencias industriales y un personal altamente calificado, ofreciendo así a sus consumidores un producto puro y de sabor único que todos prefieren. Ahora también con su planta procesadora en Las Terrenas, Samaná, Agua Jericó llega a todos los rincones del litoral norte, llevando consigo frescura, calidad y pureza en cada gota. Ahora más que nunca, cuando visite un establecimiento, solicite Agua Jericó, gota a gota, calidad y frescura. Cada noche va